Semper Fidelis. Un programa de historia narrado por Juan Pulido Arroyo. Tal día como hoy, un 29 de mayo del año 1453, se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que no es otro que el de la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino, más conocido, en manos de los turcos otomanos. Un hecho que daría lugar a la finalización de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Un hecho que cambiaría por completo Europa y que en años posteriores cambiaría la visión del mundo. Y aprovechando esta efeméride, vamos a recordarlo. Hoy, 29 de mayo de 2018, se cumplen exactamente 565 años de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia y del que realmente solo se sabe una ligera pincelada, que fue en efecto la caída de Constantinopla en 1453 por los otomanos. Y esto básicamente es lo que la gente sabe, no sabe nada más. Obviamente que Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, Imperio Romano Oriental. Eso muy poca gente lo sabe, muy poca gente que se interesa por el tema, porque ya sea en el colegio o en el instituto no se estudia absolutamente nada del Imperio Bizantino, un imperio tan importante que dura exactamente lo mismo que dura la Edad Media. Desde que cae Roma en el 476 se forma el Imperio Bizantino como tal y perdura hasta que cae Constantinopla. Pues bien, en este programa no, obviamente voy a hablar sobre la caída de Constantinopla y a mí me gusta siempre ir un poquito más allá, porque solamente lo que es la caída de Constantinopla, si la cuento como tal, quedaría un poquito sosa. Por lo que voy a contar también la historia del Imperio Bizantino por encima. Porque claro, el Imperio Bizantino, 1000 años, que son lo que dura la Edad Media, son imposibles de explicar en 40 minutos. Es imposible. Pero sí es cierto que los puntos más relevantes nos pueden ayudar realmente a comprender cómo cayó Constantinopla. Porque Constantinopla, el Imperio Bizantino, una vez cayó el Imperio Romano Occidental, tuvo una época muy grande de esplendor. Pero bueno, antes de anticiparnos a ello, hay que hablar propiamente de la división del Imperio Romano. Porque realmente el Imperio Romano Oriental no se pudo haber formado sin una división previa del Imperio Romano que todos conocemos. Pues bien, ya de por sí el Imperio Romano, ya en el siglo III, se dividió. Se dividió bajo el mando de Diocleciano, que en el año 284 dio lugar a una tetrarquía. Consolidada la división, me refiero, Teodosio en el año 395 fue el que finalmente dividió el imperio en dos. La parte occidental cayó en su hijo Honorio y la parte oriental en su hijo Arcadio. Pero bueno, ciñéndonos a la tetrarquía, hubo 4 gobernantes, como toda tetrarquía, en la cual se fue fracturando, porque claro, un gobierno de 4 en el vasto imperio romano, pues obviamente eso suscitaba pues enemistad que Constantino, hijo de Constancio, uno de esos tetrarcas, Constantino vence a Magencio en la batalla del puente Milvio en el año 312, por lo que Magencio un rival menos, ya es un gobierno de 3. Asimismo, en el año 313, otro de esos tetrarcas, Maximino, se suicida, ya que Licinio y Constantino, porque claro, un gobierno de 4, realmente aun con el vasto imperio romano, todos los gobernantes siguen queriendo más territorio, por lo que después de Milvio, de la batalla del puente Milvio y de que Magencio sea vencido por Constantino, Maximino se suicida, ya que Licinio y Constantino alcanzan una alianza para dividirse el imperio entre los dos, por lo que Maximino queda excluido y se suicida.
pero realmente esto pasó ya en tiempos del triunvirato, cuando Craso muere y quedan César y Pompeyo. Un gobierno entre dos nunca va a ser bueno porque uno siempre quiere ser superior al otro, y esto fue exactamente lo que pasó con Licinio y Constantino. Constantino vence a Licinio en el año 324 debido a que Licinio se pasa, bueno, básicamente no cumple con el edicto de Milán del año 313, que yo creo que este os sonará a todos, por el cual en el Imperio Romano se daba libertad de culto. No la religión cristiana se consolida como la oficial, eso fue posterior, en el año 395 por Teodosio, sino que en este edicto de Milán del año 313 la religión cristiana eh, se daba libertad de culto, por lo que los cristianos dejaron de ser perseguidos como en siglos anteriores. Lo que pasa es que Licinio esto al final no lo cumplió. No lo cumplió, persiguió a los cristianos, y la mujer de Licinio, que era la hermana de Constantino, era una cristiana muy influyente, pues entre que el acuerdo no lo cumplió y de que su hermana estaba casada con Licinio, pues Constantino le hace la guerra a Licinio y termina con él, por lo que Constantino vence a Licinio en el año 324 y se consolida como emperador de todo el Imperio Romano. Ya de por sí la religión oficial se consolida en el año 380 en el edicto de Tesalónica bajo el mandato del emperador Teodosio. Constantino, una vez en solitario, piensa que en Roma los valores ya no son los de antes. No son los de antes, Roma no es la Roma imperial que todos conocemos del esplendor del Imperio Romano, por lo que en la ciudad de Bizancio refunda Constantinopla en el año 324. Y ya en el 11 de mayo del año 330, aún sin terminar la ciudad, porque la ciudad básicamente la empezó a construir de cero, en el año 330, el 11 de mayo, fue la inauguración de Constantinopla, ciudad la cual terminaría de construirse definitivamente en el año 336. Constantino rebautiza la ciudad como Nea Roma Constantinopolis, que fue popularmente conocida a la muerte del emperador como Constantinopla, el cual tiene su significado como la ciudad de Constantino. En el año 395, como ya he citado, Teodosio divide definitivamente el imperio en dos, parte occidental para Honorio, parte oriental para Arcadio, pero esto por Teodosio era una manera de intentar evitar la crisis, una crisis muy profunda que tenía el imperio y de la cual pues no salió porque, como todos sabemos, en el año 476 Odoacro, un caudillo germano, depone al último emperador Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo, este sobrenombre de Augustulo es dado a conocer como el pequeño Augusto. Todos los emperadores tenían el título de Augusto, pero Augustulo era porque era un niño, y básicamente Odoacro incluso le perdona la vida. Le perdona la vida y lo manda al exilio porque no suponía ningún tipo de rivalidad. Una vez ya el imperio occidental cae, se podría decir que empieza el imperio bizantino con capital en Constantinopla. De todas maneras, como ya he dicho, Constantinopla viene de una profunda crisis que podemos, yo creo que resumir en dos puntos muy importantes. El primero fue el cisma de religiones que hay entre Occidente y Oriente, por el cual empieza a la religión ortodoxa a dar sus primeros pasos, el cristianismo ortodoxo, que es muy diferente al cristianismo occidental. Y yo creo que el segundo punto, también casi más importante que el anterior, fue el saqueo de Constantinopla por la Cuarta Cruzada. Pero esto ya fue cuando Constantinopla tenía una profunda crisis, una crisis muy grande, pero incluso una vez cae el imperio occidental, el imperio, la parte oriental seguía. Esto era a partir de aquí lo que nunca nos han explicado. El imperio romano no cayó. Cayó una parte en el año 476, pero realmente el imperio seguía viviendo.
Incluso sigue viviendo, fijaros, que el emperador Justiniano en el año 530 llevó a cabo una política de expansión llamada Renovatio Imperii Romanorum. ¿Qué consistía esta política de expansión? En devolver las anteriores fronteras del año, bueno, incluso de los años de bonanza del imperio, llevar esas fronteras de nuevo a la gloria, reconquistar los antiguos territorios del imperio romano, cosa que casi consigue. Justiniano, con su mejor general Belisario, consiguió reconquistar el sur de Italia, incluso consiguió conquistar Italia entera, el sur de España, donde se fundó una provincia, que esto, otra cosa que no nos explican en el instituto, porque básicamente en el 530 se empieza esta Renovatio Imperii, incluso la provincia de Hispania dura hasta el año 630. El sur de España está en poder bizantino un siglo. Además de Italia y el sur de España, se conquistó el norte de África y fue en este siglo, en estos años, cuando se construyó la iglesia de Santa Sofía. Yo creo que todas la conocéis, siempre que sale Estambul aparece Santa Sofía. Pues bien, Santa Sofía en estos años de bonanza con Justiniano, que fue cuando el imperio bizantino alcanzó su máximo esplendor, tanto territorial, militar, cultural, pues se construyó Santa Sofía. No sé si también habréis visto las murallas de Constantinopla. Son unas murallas que, si tú ahora mismo las ves, tienen un color rojizo, tienen franjas rojas y de color blanco. Pues bien, las murallas teodosianas datan del siglo IV. Es también un apunte que en el futuro nos servirá. Pues bien, el imperio parecía que marchaba bien, realmente. El imperio marchaba bastante bien, incluso con esta Renovatio Imperii Romanorum. El imperio parecía que podía conseguir lo que el antiguo imperio romano había conseguido, los territorios antiguos, pero todo esto se empieza a truncar y ahora mismo vamos a ver el porqué. Después de estos años de bonanza, el primer punto negativo que ya afecta y bastante negativamente al Imperio Romano Oriental es conocido como el Gran Cisma o el cisma entre Oriente y Occidente. Esto fue en el año 1054, donde se produjo la excomunión y separación entre la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, el que todos conocemos hoy día, y los jerarcas eclesiásticos de la Iglesia Ortodoxa, el principal de ellos el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Algo así como el Papa, pero en un solo territorio. El patriarca de Constantinopla solamente podía ejercer su poder en Constantinopla. Todo esto de los patriarcas viene incluso del Imperio Romano en su máximo apogeo. No todos los cristianos ya en el Imperio Romano obedecían a Roma. Surgieron patriarcados en Alejandría y Antioquía. Incluso al fundar Constantinopla aparece un nuevo patriarcado aquí y en Jerusalén. Todos obedecían lo que se decía de Roma, pero cada patriarcado tenía autoridad en su territorio. Algo así, para que nos entendamos, es lo que el gobierno central de Madrid, para que nos hagamos una idea, el gobierno central de Madrid, las comunidades autónomas. Todas las comunidades obedecen lo que hace Madrid, todos los patriarcas obedecen lo que se dice de Roma, pero tienen como una poquita libertad dentro de su propio territorio. A partir de esto, obviamente, no mosqueó a Roma. Esto no mosqueó a Roma. Y ya cuando Occidente cayó y surgió el Imperio Bizantino, la cultura, obviamente, era la del Imperio Romano, pero también se empezó a ver la cultura griega. Y empezaron disputas con el Papa, que era de origen latino. También surgieron diferencias, como que los curas de menor rango en la iglesia ortodoxa podían casarse, cosa que en la iglesia occidental pues no podían. Además de que en Occidente el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, mientras que en Oriente solo proviene del Padre. Esto es algo así, quiero pasarlo por encima porque, bueno, podríamos hacer otro programa hablando del Gran Cisma, pero yo básicamente, para que os hagáis una idea, porque este es un tema muy muy importante, el de la separación de la Iglesia, que afectará al futuro, es un tema que quiero pasar por encima, pero quiero que veáis los puntos más importantes.
Así que además de que los curas podían casarse y de las diferencias del espíritu santo y de que el Papa de Roma pues tenía influencia latina, los ortodoxos la tenían influencia griega. Además de todo esto, también hubo tensiones entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino, ya que en el año 1054 el Papa León, cansado de la desobediencia y del patriarca del Constantinopla, los comulga. Definitivamente los comulga, cosa que también hizo el mismo, el patriarca de Constantinopla, excomulgó al Papa latino León IX. Cosa que, bueno, esto era un un tira y afloja. Si yo te excomulgo, la Iglesia Ortodoxa también los comulga. Se intentó reparar porque esto al final, como todo en política, fue un calentón. Se intentó reparar, pero definitivamente en el año 1204, cuando la Cuarta Cruzada saquea Constantinopla, se abandona. Hubo conversaciones después de este calentón, pero ya cuando la Cuarta Cruzada saquea Constantinopla, todas las conversaciones se paran. Además, con la expansión del Islam, los patriarcados de Jerusalén, Alejandría y Antioquía fueron ocupados, por lo que se identificaron con la iglesia griega o bizantina. Básicamente, este sería el primer punto que debilitó al Imperio Bizantino. Tener una religión en común, pero con muchísimos puntos en desacuerdo entre ellos, llevó a un punto que con la Cuarta Cruzada no dio marcha atrás y del que en el futuro Constantinopla se arrepentiría y mucho. Una vez después de este gran cisma, Constantinopla vio su posición debilitada. El segundo punto negativo, como ya he citado, fue el saqueo de Constantinopla por la Cuarta Cruzada. Después de este primer problema, que fue la división entre las iglesias de Constantinopla y Roma, surgió el segundo grandísimo problema. Este sí fue uno de los gordos, como ya he citado, que fue el saqueo de la Cuarta Cruzada a Constantinopla. Después de la Tercera Cruzada, que yo creo que a todos os sonará si os menciono a Ricardo Corazón de León y Saladino, que tenía como objetivo reconquistar la Jerusalén que se perdió en la segunda, y no se consiguió. Este objetivo de reconquistar Jerusalén no se consiguió, y el Papa Inocencio III, tenía la espinita clavada. Tenía la espinita clavada por lo que llamó a la Cuarta Cruzada. Ahora bien, ¿qué sucedía mientras en Constantinopla? Porque a partir de ahora vamos a entrar un poquito en unas intrigas palaciegas bastante grandes que fueron las que realmente dieron lugar al saqueo de Constantinopla. Bien, para que os hagáis una idea, el emperador de Constantinopla, el legítimo, se llamaba Isaac, que fue depuesto por su hermano Alejo III. Y el hijo de Isaac, que sería el futuro Alejo IV, fue encarcelado. Una vez le ayudaron a escapar, el tal Alejo se dirigió a los cruzados prometiéndoles que si les ayudaba a recuperar el trono que le pertenecía por derecho, les recompensaría y además les ayudaría en la invasión de Egipto con tropas y víveres. Muchos cruzados se volvieron porque ese no era el objetivo real de la cruzada, pero la inmensa mayoría siguieron adelante. En junio del año 1203, esto fue muy rápido, en junio el ejército estaba frente a Constantinopla desembarcando en la zona de Gálata. Para que os hagáis una idea, la zona del Gálata en la actual Estambul es la parte asiática. Atacaron sin éxito la ciudad hasta que en julio los venecianos abrieron brecha y entraron en la ciudad. El usurpador, el tal Alejo III, viendo lo que se le venía encima, huyó. Y para que hubiera una cabeza visible de mediadora con los cruzados, la corte sacó de la cárcel al depuesto emperador y lo devolvió al trono. Obviamente, esto fueron las primeras conversaciones, con el tiempo hubo más, y la conversación
definitiva fue que tanto padre e hijo, Isaac y Alejo IV, fueran nombrados coemperadores. Esto sucedió en agosto. Para que os hagáis una idea, en junio el ejército llegó a las murallas, en julio atacaron la ciudad y en agosto se nombraron coemperadores. Pero claro, una vez depuesto Alejo en el trono, tenía una deuda que saldar con los cruzados. Hubo unas conversaciones en las que Alejo prometió que la Iglesia ortodoxa acataría, no se convertiría de nuevo a lo que dijera el Papa en Roma, sino que solamente acataría sus órdenes. Esa era una de ellas, lo cual sentó muy mal a la población bizantina, obviamente. La segunda de ellas era el apoyo militar y sobre todo económico que le había prometido a los cruzados. Pero claro, esto, dinero no se saca de debajo de las piedras, por lo que para la recompensa económica tuvo que subir los impuestos. Además de que el clero ortodoxo no acató lo que se decía de Roma y esto provocó un gran malestar. Buscó oro y plata por todos los lados y además entre que buscó oro y plata por todos los lados, esto quiere decir que saqueó iglesias ortodoxas, hubo disputas entre bizantinos y cruzados porque obviamente uno acataba las órdenes de Constantinopla y otro las de Roma. Todo esto era una bola de cera que iba en aumento y ya en febrero del año 1204 los cruzados dieron un ultimátum. Llevaban desde agosto del año anterior pidiéndole la recompensa y ya en febrero se cansaron. Le pidieron el ultimátum, el cual Alejo no pudo cumplir y fue ejecutado. Alejo fue ejecutado y su padre, Isaac, murió en prisión después. Su padre, que realmente no tenía ya mucho que ver porque su hermano, al deponer a Isaac, lo cegó. Y básicamente Isaac era ya una cabeza visible que tampoco tenía mucho poder. Pero bueno, al fin y al cabo su hijo fue ejecutado y él murió en la cárcel. A todo esto en la ciudad los cruzados no tenían tropas. Era un destacamento de cruzados que estaba en la parte del Gálata, se dirigía a la ciudad a hablar con el emperador y luego volvían al campamento. Después de que en febrero se ejecutara tanto al padre y luego al hijo y luego el padre murió en prisión, en marzo los cruzados se reunieron para decidir qué hacer. Por lo que decidieron atacar la ciudad. Y en abril, después de ser rechazados por las defensas en varias ocasiones, tomaron la ciudad. Durante el asedio se entronó a Alejo V, que defendió la ciudad pero tuvo que huir. Más tarde, los cruzados ofrecerían la corona del emperador a Teodoro Lascaris, que era yerno de Alejo III, el usurpador, pero la rechazó y huyó a Nicea, donde fundó el imperio de Nicea. Este imperio de Nicea era el imperio bizantino, solo que cambiado de nombre. El imperio bizantino tenía su nombre de Bizancio, la ciudad que estaba antes que Constantinopla, y este imperio de Nicea pues tomó el nombre pues de su capital. El imperio de Nicea era básicamente la continuidad del imperio bizantino y la legitimidad. Era exactamente igual que el imperio bizantino pero cambiado de nombre. Mientras que el que huyó, Alejo V, intentó aliarse con Alejo III, pero este lo cegó y se lo entregó a los cruzados, aunque no tuviera realmente ningún poder. Después de varios días de saqueo del que nunca se recuperaría, se restableció el orden en Constantinopla mediante el nombramiento como emperador a Balduino IX de Flandes. Este fue llamado por los latinos como Partitio Terrarum Imperii Romaniae, lo que quiere decir como partición de las tierras del Imperio Romano. Una vez formado este imperio latino y logrado su propósito de poner en el trono del imperio a un emperador occidental católico, en mayo de 1204 se prolongó hasta 1264, cuando este imperio de Nicea, el oficial bizantino, reconquistó Constantinopla. También vino mal que los territorios de este imperio no lograron la hegemonía total de los feudos latinos que se establecieron en sus territorios y después de unas campañas militares, este imperio latino entró en una profunda crisis. Pero realmente esta cruzada debilitó lo que era el imperio bizantino de una manera muy grande. Primero, obviamente hubo un gasto de hombres bastante grande al reconquistar de nuevo
Constantinopla de los cruzados, y además del saqueo. Un saqueo que duró varios días y del que tanto el palacio imperial como los habitantes, como los alrededores de Constantinopla, todo absolutamente fue saqueado. Una anécdota muy interesante es, no sé si habéis estado en Venecia, en la Catedral de San Marcos, hay cuatro caballos en la catedral que fueron robados, básicamente fueron robados por los venecianos del hipódromo de Constantinopla. El hipódromo de Constantinopla era el lugar, igual que en Roma, el hipódromo era el lugar por excelencia de donde se reunía la gente a ver las carreras de cuadrigas y donde el emperador celebraba los triunfos después de una campaña militar. El hipódromo era el edificio por excelencia. Pues bien, en el hipódromo de Constantinopla estaban estos cuatro caballos que los venecianos, después del saqueo, se llevaron a Venecia. O sea, para que os hagáis una idea, si se llevaron los cuatro caballos del hipódromo, ¿qué no se llevarían de Constantinopla? Fue un saqueo del que definitivamente Constantinopla jamás se recuperaría económicamente. Ya fue un saqueo muy muy grande, pero una vez se fundó el Imperio Latino, este imperio pues obviamente tuvo que ser reconquistado mediante la fuerza de las armas, lo que podríamos decir que fue algo así como una guerra civil dentro del propio imperio bizantino, y las guerras civiles ya sabemos que dejan a los países completamente desolados, por lo que definitivamente esto fue la gota que colmó el vaso después de la división de las iglesias. Este saqueo de Constantinopla por la Cuarta Cruzada fue lo que definitivamente mató al Imperio Bizantino. Hemos hablado hasta ahora del Imperio Bizantino desde que cayó Roma en el 476 y de dos puntos importantísimos que lo debilitaron. Pero realmente, y este es el siguiente punto que vamos a tratar, es de los turcos otomanos. Al fin y al cabo, el Imperio Bizantino cayó debido a estos extranjeros que tomaron pues, los territorios bizantinos. Pero ¿quiénes eran realmente los turcos otomanos? Este imperio surgió en Asia Menor, siendo un pequeño estado dentro de los restos del imperio selyúcida, un imperio que reinó por Irán e Irak y luego se fue expandiendo hacia Anatolia, debilitando a los propios bizantinos y a los árabes por igual. O sea, este imperio atacó a bizantinos y árabes y ya los bizantinos estaban muy debilitados. Todo esto entre los siglos XI y XIII. El origen de estos turcos otomanos fue al principio un pueblo seminómada de las estepas de Asia Central que, beneficiados por la ruta de la seda, tomaron contacto con el Islam y lo adoptaron en una de sus ramas. Ya sabemos todos que el Islam tiene muchísimas ramas, pues bien, estos tomaron una. Una vez consiguieron suficiente poder, formaron un estado a mediados del siglo XIV. Un hecho clave en la formación de este imperio fue la conquista de Nicea, ciudad muy importante, como ya hemos citado, fue la capital durante un tiempo del Imperio Bizantino. Pues bien, conquistaron Nicea y Bursa en el año 1331. Ciudades muy importantes para los bizantinos, como ya hemos citado, y que realmente les permitieron crear una administración y una capital. A mediados de este siglo también consiguieron introducirse en Europa hasta que incluso el Papa, en el año 1366, emitió una bula para una cruzada, pero que fracasó completamente. A finales de este siglo XIV y a principios del XV, los otomanos entraron en guerras continuas con Hungría, por lo que los bizantinos acabaron rodeados. Por oriente, el imperio selyúcida se debilitó por guerras internas, salió el imperio otomano, eso fue por oriente, mientras que en Europa, ya cuando el imperio consiguió una suficiente poder militar y económico, empezaron a entrar por el norte de Grecia y empezaron a atacar a Hungría. Mientras tanto, después de que Constantinopla fuese de nuevo recuperada, ¿qué pasaba?
en el Imperio Bizantino? Pues bien, los bizantinos perdían poder. Perdían poder porque tras el Imperio Latino no tenían nada de poder. Por Oriente, como ya hemos citado, los otomanos cobraban fuerza, y por Occidente, aprovechando la debilidad del imperio, en el año 1346 se formó el Imperio Serbio, quitándole más tierras a Bizancio. Además tuvo que hacer frente a estados griegos y latinos que surgieron a partir de la conquista de Constantinopla en 1204. En 1204, cuando se formó el Imperio Latino, dentro de ese Imperio Latino empezaron a surgir estados en Grecia, por lo que esto debilitó al Imperio Bizantino. Consiguió pervivir durante un tiempo gracias a que los mongoles, persas y selyúcidas estaban muy divididos, pero tras la invasión otomana todo se unificó bajo el nacimiento de este imperio. Viendo lo que se le venía encima, Constantinopla pidió ayuda a Occidente, pero estos le exigían como primer y fundamental punto la reunificación de las iglesias ortodoxa y católica. Ya hacia el año 1400 ya casi no se puede considerar como imperio bizantino, ya solo tenía unos pocos territorios en lo que es el sur de Grecia, en Mesenia y Salónica, y Constantinopla y sus alrededores. Además de esto, los otomanos ya intentaron hacerse con la ciudad en el año 1391 y en el año 1396, pero se retiraron debido a que los mongoles los presionaban, y en el año 1422. Básicamente ya en el año 1400 el imperio no era un imperio, eran 4 ciudades más importantes y los alrededores de estas ciudades, no había absolutamente nada más. Después de estos 3 intentos de los otomanos que no consiguieron tomar Constantinopla, llegó el asedio final en el año 1453. Ya en el año 1452, también debido a lo que se le venía encima, las dos iglesias llegaron a un acuerdo y llegaron a reunificarse. Dejaron atrás, sobre todo, Constantinopla se tragó su orgullo y dejó atrás los siglos porque sabía perfectamente lo que se le venía encima. Debido a esta reunificación hubo protestas populares y además de que obviamente al pueblo no le gustaba, veían que el ataque otomano venía porque Constantinopla prácticamente ya estaba casi rodeada y no tenía territorio, por lo que el pueblo, viendo por un lado que los otomanos venían y por otro lado que la única solución real de que el imperio consiguiera sobrevivir era que las iglesias se reunificasen, esto pues obviamente condujo a protestas. Una vez ya reunificado todo, o básicamente tragado su orgullo, Constantinopla, el enfado este que te tragas por dentro, pues bien, ya una vez todo llegaron a un acuerdo. Además del Papa, las repúblicas de Nápoles, Génova y Venecia ayudaron a Constantino X. Ya estos eran básicamente los preparativos para el asedio del año 1453. Pero estas repúblicas obviamente tenían un interés económico, ya que tenían colonias en el Mar Negro y posesiones comerciales con la Roma de Oriente. Y viendo que Constantinopla caía, obviamente sus imperios coloniales también caerían. Todo preparado en Constantinopla, con sus nuevos aliados enviándole tropas, los otomanos preparaban una gran flota en Galípoli. Los ataques otomanos de los años anteriores se habían dado cuenta de que realmente uno de los puntos fuertes de Constantinopla era el mar, porque estaba situada en un punto estratégico clave que le permitía pedir ayuda por el mar, y además Constantinopla tenía una flota, podríamos decir, decente, además de que todos, yo creo que hemos oído este invento, el fuego griego. El fuego griego era básicamente el fuego que podía arder en el mar y que calcinaba los barcos otomanos. Pues bien, los otomanos, viendo que los ataques anteriores no habían surtido efecto, prepararon una gran flota en Galípoli, mientras que en Tracia se preparaba un ejército de 100.000 hombres, 60.000 de ellos genízaros. Los genízaros eran, para que os hagáis una idea, como la legión puede ser hoy en día en España, el cuerpo de élite, o para que os hagáis una idea aún más exacta, como la guardia pretoriana
de Roma en su apogeo. Eran las tropas de élite, las mejores tropas, las más entrenadas, las que tenían mejor armamento. Pues bien, de esos 100.000 hombres, 60.000 eran genízaros. Pero además de eso, Mehmed II era el que tenía una gran arma. Obviamente este Mehmed estudió los ataques anteriores y vio que además del ejército, el ataque marítimo necesitaba algo más para asestar el golpe definitivo a las murallas. Unas murallas que habían detenido ataques, las murallas de Constantinopla, no sé si las tenéis en imagen, pero os aconsejo que la busquéis. Las murallas teodosianas eran absolutamente impresionantes. Además de lo que era la propia muralla, había 3 tramos de muralla, por lo que Mehmed eso lo sabía. Además, preparó la Gran Bombarda. Preparó una gran bombarda que, para que os hagáis una idea, será el precursor del cañón. El 5 de abril, Mehmed exigió la rendición de la ciudad, pero fue rechazada, obviamente. Y empezó a disparar con los cañones, lo que eran los precursores, eran los cañones más arcaicos, el 6 de abril. Las fuerzas, por un lado, otomanas eran de 100.000 hombres contra, lamentablemente, 5.000 fuerzas bizantinas y 2.000 latinas. Dentro de estas 2.000 latinas englobamos a genoveses, venecianos, etc. Después del primer día de ataque, parte de los muros fueron destruidos y esto sucedería a lo largo de todo el asedio. Los muros pues caían debido a los cañones, pero durante la noche los ciudadanos de Constantinopla los conseguían reparar. Pues bien, el intento de entrar en la ciudad fue frustrado, por lo que el sultán esperó hasta el 11 de abril 60.000 hombres más, por lo que la suma ascendía a 160.000 hombres. Mientras llegaron fuerzas de Génova, incluso España envió trigo, por lo que el sultán ordenó fabricar barcos y bloqueó el puerto, ya que incluso después de que toda la tropa marítima que se preparó en Galípoli, como ya hemos citado, aún así le seguían llegando refuerzos a Constantinopla, pues el sultán ordenó construir una nueva flota, que no una flota de barcos de ataque, sino una flota para bloquear el puerto. Por lo que fabricó nuevos barcos y bloqueó el puerto, y debido a esto hubo unos refuerzos venecianos que no pudieron llegar, y a principios de mayo el emperador sabía que le quedaba poco. Sabía que le quedaba poco porque por tierra tenía un ejército de 160.000 hombres delante, y por mar, que era su único apoyo realmente, Mehmed pues lo había bloqueado. Estaba completamente sitiada Constantinopla. El 26 de mayo, después de varias semanas disparando contra las murallas, Mehmed se reunió con su grupo de generales y anunció que el ataque final daría lugar el 29 de mayo, dándoles un día de descanso y oración a sus hombres, lo cual también aprovecharon en la ciudad. La ciudad, el último día de la Constantinopla bizantina, se oficiaron misas, incluso alguna procesión. Incluso los latinos y ortodoxos dejaron a un lado sus diferencias. Todo esto que os he comentado, de que hubo disputas y hubo protestas, todo esto se dejó de lado. Viendo lo que se les venía encima, se unificaron todos bajo una bandera, como se suele decir en este caso, y este 28 de mayo todos se hermanaron y se unieron lo más que pudieron. Ya el martes 29 de mayo sería el último día de la Constantinopla romana. A las 1 de la mañana de este 29 de mayo se ordenó el ataque total tanto por tierra como por mar. El objetivo de Mehmed II era no darle ni un solo respiro a los cristianos para reforzar las murallas como venían haciendo desde que se inició el sitio en abril. Por lo que durante las primeras horas, esto ya estamos hablando de horas, durante las primeras horas incluso los ataques otomanos consiguieron ser repelidos, pero horas después del amanecer los genízaros entraron en acción. Pero el hecho trascendental fue que el capitán genovés y latino llamado Giovanni Longo fue herido y retirado del campo de batalla, por lo que sus hombres
lo tomaron como una gran muestra de debilidad. Claro, recordemos que eran 2000 hombres, los latinos que hemos mencionado, genoveses, venecianos, etcétera, estaban bajo las órdenes de este hombre, el cual pues fue herido, dejando 22 kilómetros de muralla. Los kilómetros de la muralla teodosianas de Constantinopla miden 22 kilómetros y solamente se las dejaron a las tropas del emperador. Mehmed se dio cuenta de esta situación y ordenó a sus genízaros atacar las posiciones más desprotegidas, lo que al final, pues, entre los cañones que las hacían añicos y entre que muchos hombres se retiraron, pues al final pasó lo que pasó. Lo que culminó con la toma de la ciudad y la muerte de Constantino XI, el último emperador romano cayó en las defensas de la ciudad. Y al caer la ciudad, como en toda guerra, se produjeron saqueos. Santa Sofía fue convertida en mezquita, como todos sabemos, y esto es una anécdota, Mehmed se autoproclamó emperador romano, pero vamos, era tan solo un título honorífico, no es ni muchísimo menos tenía una línea de sangre ni siquiera con lo que eran los anteriores emperadores romanos. Y así es como terminó este episodio de historia romana, porque todo esto, todo lo que hemos relatado, estamos hablando del Imperio Romano, un imperio que surgió con Augusto, terminó en el año 1453 con la toma de Constantinopla. A mí, sinceramente, cuando he hecho este programa y he estado investigando sobre la historia, a mí me ha dado muchísima lástima. Es que yo me imagino en Europa y en la cabeza de Constantino XI, horas antes de la batalla, todo lo que se tenía que pasar por su cabeza. Él era el descendiente, obviamente no directo, pero era descendiente de Augusto. Todo lo que conocemos como el Imperio Romano se acabó en 29 de mayo de 1453. Una fecha que debería ser más recordada y de la que realmente muy poca gente conoce la historia real. Después de la caída de la ciudad, esto obviamente causó una gran conmoción en Occidente. Por un lado, a Occidente le entró miedo, ya que el cristianismo, con la mala experiencia de las cruzadas y de que Jerusalén no fue reconquistada, le entró miedo al Islam, que se posicionó como una religión a tener en cuenta. Lo típico de que una potencia, un país, como fue el Imperio Británico, el Imperio Español más tarde, pues este fue el precursor, el Islam junto con el Imperio Otomano fue el precursor de una potencia a gran escala y incluso se intentó llamar una cruzada, pero que no dio resultado. Lo que sucedió después de que el Imperio Otomano conquistara Constantinopla fue que se cerraron las rutas comerciales con Asia, y fue el hecho más trascendental realmente que condicionó los siglos venideros. Al cerrarse las rutas marítimas con Asia, dio lugar a que Portugal primero y España después intentaran encontrar rutas alternativas. Y fue por eso por lo que América fue descubierta. Por eso cuando realmente a nosotros nos hablan de que, porque esto es así, en la mayoría de los sitios la Edad Media finaliza con el descubrimiento de América. Yo me posiciono en el lado de los historiadores que realmente dicen que la Edad Media terminó con la caída de Constantinopla, porque de no haber sido por la caída de Constantinopla, en 1492 no se habría descubierto América. Se hubiera descubierto siglos después, obviamente, pero precisamente en el siglo XV, sin esta caída, no se hubiera descubierto Constantinopla. Además de todo lo que hemos relatado, que fueron las causas de lo que vino después, los militares occidentales se empezaron a mostrar interés y a ponerse las pilas en el arte de la guerra turco. Como ya he citado, las murallas teodosianas de Constantinopla resistieron 1000 años cuando cayó Roma. Y lo único que consiguió debilitar esas murallas fueron el uso de la pólvora y la artillería otomana. Sin estas armas y este arte de la guerra que pues obviamente el arte de la guerra es cada siglo
se ha ido evolucionando. Incluso en el siglo XIX, con Napoleón, se atacaban con bayonetas, y en la guerra de Cuba a finales de ese mismo siglo ya se atacaban con cañones y misiles. Para que os hagáis una idea, los militares occidentales se pusieron las pilas porque, claro, decían, hostia, es que Constantinopla, después de 1000 años, ha caído en base a esta artillería. Claro, los que consiguieran el uso de la pólvora y la artillería serían los nuevos reyes de Europa. Por lo que cambió el arte de la guerra completamente. Después de esta historia, no sé vosotros al escucharla, pero yo mientras la hacía e investigaba, yo sentía cierta melancolía porque como admirador, incluso fanático del Imperio Romano que soy, pues esta historia de que el Imperio pues cayera hace no incluso ni 600 años, pues obviamente es, por lo menos para mí, es cierta lástima. Pues bien, amigos, después de haber hablado del imperio más importante de todos los tiempos, del Imperio Romano como tal, muchas gracias por haberlo escuchado, la verdad. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que no se os haya hecho demasiado tedioso. La verdad es que a mí este tema es que me fascina, completamente me fascina el Imperio Romano Oriental y la caída de Constantinopla. Espero que se os haya hecho ameno y sobre todo que hayáis aprendido y disfrutado. Y nada, hasta la próxima.